Nos vamos a meter con un peliculón hoy. De verdad, de mis favoritas. Tenía muchas ganas de que llegue este momento para que hablen de esta película porque me gustó mucho, mucho, mucho. ¿De qué película vamos a hablar hoy? Sería la edición, película número 10, onceava edición. Hoy vamos a hablar de Más allá del olvido, película de Don Hugo del Carril, película del 56, película que ha sufrido muchísimo en su producción, película que la empieza a filmar en el 55, después por el golpe de estado que hubo en ese momento cae preso, entonces queda en suspenso la producción, vuelve a salir, la terminan de filmar finalmente, pero como estábamos bajo el golpe de estado, y toda la palabra peronismo estaba proscripta, eh, la película le va muy mal, muy mal. Eh, queda enterrada en la memoria de los pocos que lo vieron, pero por suerte hoy en día, y por eso también estamos hablando acá, la película tiene un segundo aire, tiene un poquito de justicia poética, si se quiere, porque este año la proyectaron en el Festival de Cannes, ni más ni menos. Cannes está haciendo proyecciones de películas recuperadas y al lado de La Quimera de Oro de Chaplin estaban proyectando Más allá del olvido de Hugo del Carril. Así que es un logro, un festejo. Técnicamente no es una remasterización per se, porque requiere algunos procesos que no se le hicieron, pero es una copia que ha quedado muy bien. De hecho, la copia que vimos ya para el stream de hoy está bastante decente. Eh, pero la copia que próximamente entiendo que encontraremos en Movie, la vamos a poder disfrutar mucho. Y recomendamos que, si no la vieron, por supuesto, vayan a verla. Eh, Sí, eh, esta más- me gustó, bueno, esta te gustó, Bien, Cami, bien. bien. me gustó. Aguante los Sí. melodramas. Sí, aparte tiene, bueno, no sé si adelantar un poco, pero Vos tirá eh, tranquilo. bueno, esta es la peli sobre un hombre que pierde a su mujer, aparte de una relación que es la que todos querríamos tener. Exacto. Matrimonio entrañable y, bueno, sumido en el dolor de que la perdió, encuentra a alguien parecido en uno de sus viajes a Europa y intenta como amoldarla a que sea su nueva mujer, como en reemplazo de la que perdió. Y hay varias historias de ese estilo, ¿no? Como de esa cosa de tener como el doppelganger, se llama, como el... Doppelganger. sí, doppelganger, eso de tener a un alien que se parece a vos mucho o que es igual a vos en realidad en otro lado. Hay un cuento de Julio Cortázar que se llama Lina Reyes, que es una mina que es como es un monólogo de una mina hablando de cómo se imagina a su alter ego, digamos, bueno, o sea, su doppelganger en otro lado, pasando frío y sufriendo y pasándola mal, y ella es una persona de clase alta, de la elite, que no tiene ninguna necesidad y se imagina medio en un delirio místico que la mina la está pasando mal, que está en la calle y que hasta intercambiaría lugares con ella por un rato para que ella esté mejor. Y hay varias, ¿no? Como, bueno, el príncipe del mendigo, tiene algo de eso, no sé. Sí, además todo el mundo la cataloga como la Vértigo argentina, porque incluso se estrena antes que Vértigo, la película de Hitchcock, eh, y en Vértigo pasa lo mismo. De hecho, no sé si están basadas en la Sí, misma novela, sí. están basadas en la misma novela, confirmado por Juan, perfecto, de Entre los Muertos se llama, Mm. donde en ambas películas hay algunos cambios puntuales, sobre todo en el desenlace final, donde si bien terminan en el mismo lugar de la muerte, la forma en que llegan es distinta. Eh, y tampoco podemos decir que, bueno, Hitchcock le robó a Hugo del Carril, Pero qué porque lindo. también es lindo decirlo, Pero pero Hitchcock, digámoslo, le robó. Hitchcock, pero Hitchcock Obscenamente robado. devolvé la en el autoría. 40 filmó Rebeca, una película que tiene una trama similar y es como que empieza en el momento en donde, en Más allá del olvido, Fernando Orellana está por París y se encuentra con Mónica. Imagínense si la película hubiese arrancado desde el punto de vista de Mónica y aparece Fernando. Así más o menos arranca Rebeca. Obviamente, Rebeca, el personaje, la protagonista de la película, no es una prostituta como Mónica, pero tiene la misma idea. Después la lleva a su casa y descubre ella que tiene una mujer muerta y que
toda la casa esa tiene una función muy similar al cuadro en esta película que vamos a hablar hoy. Entonces ya estaban las marcas por ahí dando vuelta. Hay que simplemente celebrar que estas obras existan. Total. Y que más allá del olvido sea nuestra, carajo, Increíble. sea Sí. sí. Y que Hugo del Carril haya batallado por llevar adelante esta producción, ¿no? Con todo lo que significó para él. Mm. Es una película que a mí, cuando la planteamos acá, un poquito de calor me dio porque está muy analizada, sobre todo por uno de los grandes pensadores de acá, que siempre lo vengo nombrando, que es Ángel Fareta. Él la ubica como la mejor película argentina, teniendo en cuenta que él también ubica a Vértigo como la mejor película de la historia. Y Bueno, acá por él le empieza... pasó algo parecido. ¿Cómo? Es algo personal. Le pasó algo parecido. Puede ser. Encontró. Él es un viudo. Bueno, ahí está. Ey. Eso explica todo. Pero todo esto recae en la idea de que venimos charlando un poco acá con la cuestión de los símbolos, contrariado a las alegorías, ¿no? Las alegorías que encierran un único significado y los símbolos que te permiten hacer una lectura diferente de la historia, complementarla, digamos, no una segunda historia. Por ejemplo, acá, sí, por favor. Perdón, no, porque te iba a cambiar de tema, así que si quieres seguir. Capaz que íbamos a cambiar para el mismo lado. Sí, probablemente. Por ejemplo, la simbología en esta película de Blanca con Evita, ¿no? La simbología en esta película de un peronismo encerrado en ese recuerdo idílico de Evita, y hasta incluso, esto lo habla Fareta, del mito de Evita al revés, porque Evita nace como en los barrios bajos, medio como una prostituta de show, y termina siendo una imagen, una postal de una santa. Y acá en esta película es el proceso inverso, ¿no? Empezamos con la santa y nos vamos a la prostituta. Además, Sí. Sí, por favor. Hay un análisis también respecto de la sociedad en duelo, ¿no? Como atrapada la sociedad en ese duelo por lo perdido, pensando en el 55, la sociedad obviamente peronista o los grupos que apoyan a Perón, porque el año de filmación, yo pensé que se había terminado en el 55, no sabía que no se había terminado de publicar ahí. Mati se cayó. La cámara, perdón. Que el 55, año en el que derrocan a Perón a través de un bombardeo en la Plaza de Mayo, que miren, justo estuve dando esas clases en la facultad y nadie sabía que el peronismo cae por un bombardeo en la Plaza de Mayo en el que murió gente inocente. En el que murió gente, punto, ¿no? Entonces me parece como, nada, ya es algo que como que ha quedado, no sé, pasa dentro de toda la violencia que hubo en el siglo XX y casi que no es un evento que... Bueno, por lo menos lo que veo yo en las aulas, que la generación de los que tienen 18, 19, 20 no lo conocen. Y bueno, esto sucede en el 55 y también hay como una analogía respecto del duelo que están pasando los sectores que apoyan al peronismo en un contexto de pérdida muy fuerte de esa figura y de ese gobierno, de todo lo que pasa a partir del golpe en el 55, que es una etapa donde continúan las interrupciones democráticas que ya venían desde los años 30. Y los gobiernos militares. Creo que también esto que marcas es interesante porque es parte de una lógica que se ha perpetuado de proscribir al peronismo en todas sus formas. Hoy en día se proscribe al kirchnerismo con el tema de las causas y queriendo meter eso de ficha limpia, pero es una... Están tocando timbre acá a todo lo que me distrae, perdón. Nada, esto, al querer borrar esa parte de la historia, que es como también ha pasado con nuestro cine, ¿no? Al no preservarlo, al no restaurarlo y todo, tiene el imaginario de que, che, las películas son una cagada, nunca tuvimos buen cine. Y hago una nota al pie de todo esto. El otro día fui a ver una película de Hugo Christensen, Los Pulpos, con Olga Zubarry, que me pareció espectacular. Que aparte es como que inventan esta lógica de si estaba el vampirismo, acá se inventa como el pulpismo, ¿no? Una mujer pulpo que atrapa al hombre, ¿no? Una cuestión espectacular, la puesta en escena, todo.
El que la presentó contó sobre otra película que es Safo, Historia de una pasión, también de Christensen, película que hemos visto con Papola en stream, que dice que esa película fue un éxito en toda América. De hecho, la copia que hoy en día se ve se encontró en Estados Unidos, porque como todo, se perdió, se tiró, se borró. Y, y fíjate que al haber tenido una trascendencia en todo el continente y haber quedado esparcido copias, eso logró que se preserve, ¿no? Que la Mm, podamos ver hoy en día. mm. Bueno, hay toda una larga tradición y sobre todo en los años 40, 50, de que el cine argentino era muy bueno y sobre todo porque dominaba el mercado hispanohablante. Eh, si se quiere, México lo tenía ahí pegado a Estados Unidos y por eso también hay un boom del cine mexicano porque Estados Unidos empieza a invertir ahí, bla, 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 pero bueno, nada. Mm. Cine argentino y sobre todo en esta época era impresionante y esta es una de las gemas de esa época. Eh, Hugo del Carril, ya hemos hablado un poco de él acá, pero bueno, es una figura muy importante para nuestro cine y para nuestra cultura en general. Conocido como la voz del pueblo porque cantaba en una radio que era la radio del pueblo. Y ahí, de hecho, él termina grabando la marcha peronista y él mismo decía que sé que la gente va a recordar más la marcha que mis tangos, Mm. pero no importa, yo lo voy a hacer igual, porque él era peronista. Eh, Tiene una filmografía muy extensa, tanto como actor como director. Acá hemos hablado un poco de Las aguas bajan turbias, eh, pero de sus... bueno, yo hoy en día me pasa algo con otra película de él que se llama La Calecita, que me genera una nostalgia, me genera algo que me encanta y quizás algún día podemos hablarla, no está en la mejor calidad, no está como el olvido, pero pasa algo muy interesante, que hace una operación ahí, porque La Calecita lo filma en los 60, año de proscripción del peronismo, y cuenta de la época de las boinas blancas, de los radicales y de que también tuvieron problemas de querer ser, de cuajar su libertad y como, che, hace un personaje que es radical y él es peronista. Nada, Hugo del Carril, la verdad que una figura extraordinaria. Hizo la primera película musical a color argentina, también como dato de color, ya que yo siempre hablo de los musicales. Eh, y acá en Más allá del olvido hace esto, establece un diálogo con la actualidad de esa época mediante un melodrama y utilizando símbolos para que no sea tan explícita la cosa, ¿no? Ya el tipo casi adelantándose a la Mm. censura, si se quiere. Igual obviamente en esa época se le dio cierta lectura y viniendo de parte de Hugo del Carril, Mm. por eso también le fue como le fue. Sí, que también la censura no eran muy brillantes los que censuraban. Entonces, listo, hubo el carril, ya está. Por ahí no sé qué hubieran encontrado en la película si hubieran hecho esa analogía. En general era como lo que encontraban muy evidente, era no, ya se terminó. Tal cual. Sí, quizás la censura que sufre esta película va de quién era el director, a quien metieron preso, creo que en 2 ocasiones, solo por haber cantado la marcha peronista. Nunca le encontraron como, che, este tipo robó, hizo algo, jamás. Solo por haber cantado la marcha peronista. Y si querés, Juan, ya nos vamos adentrando de a poco, vos cambiando, interrumpiendo siempre, en un poco el análisis. Eh, este personaje, Fernando Arellanes, vive en esta casa y es interesante también esta otra conversación que tiene la película con la oligarquía argentina, ¿no? Porque él, vos me corregirás, Cami, si lo ves como un oligarca o como un aristócrata. Mm. Pero lo vemos viviendo en el campo en esa mega mansión, aislado completamente. Sí, en la peli no hace referencia a un momento histórico determinado como que explícito, pero yo pienso que fines del siglo XIX, principio del siglo XX, como que parece que está hablando o de un terrateniente que sigue teniendo como un buen pasar, o está hablando del momento de auge del modelo aeroexportador y de esta opulencia, esta posibilidad está duelando y se va de viaje y viaja por toda Europa y te muestran cómo va pasando por los distintos países.
que para mí refiere a ese momento histórico, que es el momento en el que se consolida esta oligarquía terrateniente asociada a la exportación de carne de trigo. Para mí esta es también por la ropa, la vestimenta, sí, no sería posterior por eso, por cómo se visten y sobre todo las prácticas, los bailes. Yo intenté buscar algo respecto de los bailes, porque hay momentos así, y la verdad que no creo que sea de mucho más que 1920. Y me parece que en ese sentido es esto, un terrateniente que hizo la plata a partir de eso, de la explotación de la tierra. Sí, hay algo también de que la película va a proponer esta imposibilidad de una oligarquía en avanzar y transformarse en burguesía, sino querer encerrarse en sus formas, 100%. Pues de nuevo, uno lo puede trasladar a una mentalidad peronista encerrada en su pasado con esa imagen de Evita, como también de esta imposibilidad de la sociedad de que avancemos y dejemos de simplemente dejar un sector privilegiado, ¿no? Que es lo que nos ha pasado hasta hoy en día. Mm. Eso es interesante incluso cómo muestra él la casa, porque siempre en estos planos generales estamos con cierta lejanía, ¿viste? Como que toma una distancia. Después ya directamente estamos adentro, estamos en las escaleras esas, todo, pero siempre que vemos la casa hay como una idea de teleobjetivo y de mostrar cierta distancia. Uh-huh. Y lo que va a pasar ya desde el comienzo es que va a haber un juego con el tema de las identidades, ¿no? Y el reconocer a las personas. Desde el comienzo, Fernando Orellana, el personaje de Hugo del Carril, es presentado de espalda y la persona que lo recibe en un hotel no lo reconoce hasta que se presenta con el nombre, ¿no? Acá, en el siguiente fotograma, ahí sí ya es el momento en que Fernando y Blanca se van a ver por primera vez en la película, ¿no? Y ya hay un juego también acá con el tema de las identidades. En el primero, Fernando aparece escondido dentro de su propia casa. Y segundo, una vez que se ven, tienen un pequeño juego de que él le dice yo tengo un amante. O sea, ya hay un corrimiento ahí de las identidades muy, muy interesante que empieza a trabajar la película. Que después obviamente lo va a exacerbar con el resto con la introducción de Mónica y todo eso. Hace poco ustedes contaban que hay momentos en los que como la felicidad tiene que ser como muy explosiva para que cuando viene la infelicidad, por ahí lo estoy explicando mal, pero como cuando viene el conflicto, el espectador lo vea como más fuerte. Claro, ¿O no? sí, como manejar ciertos matices, ¿no? Pues si está siempre al palo, en un momento eso se lava y ya no. Está siempre al palo, no tiene que haber matices. Porque lo que es esa presentación de esa pareja idílica para que justamente, me parece, ¿no? Lo que te enterás después, que es al principio, no es spoiler esto, pero bueno, que la enfermedad de ella es como una cosa de, ay, de esta pareja espectacular, enseguida se rompe al toque, ¿no? Como el idilio. Ella ya viene, porque lo primero que vemos es bajando las escaleras, el carruaje y va al médico. Ya primero es la conversación con el médico. Entonces ya todo se empieza a tornar incómodo, como diciendo, mirá qué lindo, cómo la quiere, la cuida, no sé qué, y está ahí como cargando con esa angustia. De hecho, hay una cuestión también que trabaja toda la película con el tema de la dosificación de información. Porque primero el médico no le quiere decir a Blanca que se va a morir. Dice, mejor no decirle, ¿viste? Como ese oculto Sí. de la verdad. No, los médicos, el juramento hipocrático de los dos médicos que aparecen en la película, en una que no le quiere decir que se está por morir, y en la otra que a él le dice como, mira, yo antes, yo me di cuenta que estabas por tener demencia, pero no te lo dije. Como los dos médicos como en el parte, en el diagnóstico, como ocultando información. Sí. Raro los médicos de la película. Hay todo un manejo así alrededor de la información, por eso también está inclusive esta mentira de estar ahí el oculto, digo, todo parte de eso. Después él va a engañar a Mónica hasta que llega a la casa. Va a haber todo ese manejo sistemático en la película. Ya en el siguiente fotograma, ahora sí vamos con el cuadro y la imagen de Blanca, ¿no?
ese cuadro que va a cristalizar la idea, la idealización del personaje de Blanca, ¿no? Que hasta que su nombre lo dice, ¿no? Blanca, ¿no? La pureza total. Esto que decíamos de su relación, llegamos a ver muy poco realmente de ellos conviviendo. Pero en todo lo que vemos interacciones en donde está todo bien, se aman, yo por él, yo por ella. Y va a quedar ese cuadro todo el tiempo rondeando en la película, mirando a Fernando, después mirando a Mónica. Esa imagen que encima está enaltecida, ¿no? Porque está en altura, de hecho, después hay un momento, una subjetiva desde el cuadro que mira hacia abajo, ¿no? Esa Sí, figura volviendo está a ver el cuadro, yo creo que está en fines del siglo XIX, no creo que haya pasado más, por cómo está vestida, siglo XIX seguro. bien. Y porque a lo largo de la peli está así, con esos vestidos. Y después como la película va a trabajar mucho la idea esta que hablamos la otra vez sobre los ejes de geometría, ¿no? Cuando empezás a presentar el mismo elemento o elementos similares que vayan construyendo un sentido, que en este caso, por ejemplo, va a ser el siguiente fotograma, ya el sentido con Mónica. Tenemos el cuadro de Blanca y acá tenemos el cuadro de Mónica. Esto va a pasar siempre. Obviamente los cuadros van a representar cosas distintas, ¿no? ¡El Porque diablo! el diablo. Mónica vendría a ser como la contraparte de Blanca, ¿no? Una prostituta de París. De hecho es interesante ya hasta inclusive en el siguiente plano, cuando presentan a Mónica, presentan la interioridad de Mónica en esta radiografía, ¿no? Que vemos, perdón, de Blanca. Esto es la radiografía de Blanca que acá al principio de todo descubrimos que está enferma y vemos su interioridad blanca justamente. Y en el siguiente fotograma vemos también la interioridad de Mónica, pero al revés, negra. Entonces va a estar todo este tiempo esta idea de simetría dialogando, poniendo los personajes en el mismo plano, pero al revés, ¿no? Es la sombra. Mónica sería como la sombra de Blanca. De hecho, también está acá en el siguiente plano. Ya esta es Blanca en su lecho de muerte. Es uno de los planos más hermosos de toda la película. Sí, muy lindo. Impresionante. Sí, sí. Impresionante. Y acá un detalle, en contraste con el siguiente, que todavía no lo ponga Juan, que ella, acá la vemos centrada y podemos hablar de un eje vertical que ella representa, ¿no? Incluso con esa luz que le viene de arriba, todo, y va a estar contrastado con el siguiente, ahora sí, fotograma, que es de Mónica, en donde está crucificada y podemos enfatizar más el eje horizontal, ¿no? Tenemos a la santa y la pecadora, si se quiere. De hecho, es interesante hasta cómo usa estos cuchillos, ¿no? Porque bueno, hablan de clientes de ella, pero es una forma de demostrar cómo tanto Blanca como Mónica están sujetas a el machismo de dos hombres completamente distintos. ¿No? Podemos interpretar como los cuchillos, como los falos, si se quiere, de la contracara de Fernando, porque el otro tipo, como el proxeneta de Mónica, tiene también un bigotito, hay algo de ser su contracara. Y bueno, obviamente para que quede claro, en el fotograma, Fernando cuando la ve pasar por primera vez a Mónica, nos deja el póster de Moulin Rouge de fondo, ¿no? Por si a alguien le quedaba duda de que estamos ¿Dónde hablando está? de marulos, exactamente, y de prostitución. Y después yo me voy a adentrar un poco en seguir hablando un poquito de esto, algunos símbolos que aparecen en la película. Vos interrumpime, Cami, cuando quieras. Sí, sí, sí. En el siguiente fotograma, por ejemplo, volvemos un poco a la idea esta de Mónica, en este juego, en esta atracción que hacía con su proxeneta. Y hay dos ideas de fuego, te diría, ¿no? Como posibilidad. Una, como esta también de pasión o peligro.
y otra también como algo de transmutación, ¿no? Algo de cambio, que sería en el siguiente fotograma. ¿Por qué digo esto? Bueno, uno, el pasión, peligro, ya lo vimos antes, asociado al personaje de Mónica y su vida, y acá esto es Fernando y Blanca, más en el principio, cuando están hablando de vos me recordarás si yo me muero, y viste, están hablando, viste, están haciendo ese juego, un poco explicitándolo de ella porque lo está sufriendo, y él como simplemente adentrándose, si yo pensé. Sí. Claro, porque ella al principio no le cuenta que está enferma, claro. Entonces le dice, entonces hay un momento ahí muy, muy angustiante para el espectador, que es, uno sabe que ella está muy enferma, que se está por morir y él no lo sabe, entonces él le habla a ella con ese amor que le tiene y ella está todo el tiempo con esa angustia de que no le está contando lo que le está pasando, y eso le dice algo como de si la va a extrañar, qué haría si ella no estuviera, esas cosas que uno pregunta a veces cuando no está enfermo y también quiere saber. Por ejemplo, si tengo un accidente, ¿me vas a seguir queriendo? Y esas cosas. ¿Me vas a reemplazar por otra persona exactamente igual? Claro. Si me muero, ¿me jurás que encontrarme una persona igual que yo? Mirá, no te quedes con ninguna que ya conozcas, lo único que te pido. Una que conozcas nueva. Algo así. Esas cosas que uno hace en pareja. Anda, por lo menos que sea de París para allá. Claro. Y lo que va a pasar acá, mientras están teniendo este diálogo jocoso, la cámara detrás del fuego va a empezar a bajar, ya en el siguiente fotograma, va a empezar a invadir la imagen el fuego y va a fundir con la casa en el siguiente fotograma, ¿no? Como que está queriendo narrar ese paso de esta pareja, de este mundo ideal que están planteando ellos, y es que, bueno, se va a venir el deterioro de esto mismo. Esto después va a estar también de nuevo en el siguiente fotograma. El fuego sigue apareciendo. Acá está, fíjate, la posibilidad de esta transmutación, si se quiere, entre Blanca y Mónica. Esto ya es en el final. Que, bueno, hay algo que se termina trasladando ahí. Y fíjense cómo está Blanca, el fuego y Mónica. De nuevo, después en el final, bueno, acá vamos a hablar claramente con spoilers, ¿no? Sí. Mónica también va a morir. Entonces hay algo que se va a trasladar, e incluso podemos hablar del detalle final de las luces, ¿no? Hay durante toda la película un juego con las luces, y que Fernando en su casa baja las luces para ver a Mónica más parecida a Blanca. Pero ¿qué pasa en el final? Sube las luces, ella ve las luces que las sube y se alegra y dice, me ama por Mónica, no por Blanca. Claro. Épica la muerte de ella, de Mónica. Hermosa. Espectacular. Gran momento. Porque hay algo que ella misma lo dice, ¿no? Que creo que lo tengo acá anotado, ¿no? Para frasear bien. Le dice, Mónica al final le dice, no nos queda más que nuestro fracaso. Tú no has podido volver a tu pasado, ni yo escapar del mío, ¿no? Cinepool. Porque recordemos que Mónica muere porque aparece su proxeneta y la cuchilla por la espalda. Es el pasado persiguiente. Ella se había casado y se había ido de París, había abandonado al tipo que hacía plata a costa de ella. Exactamente. Ella igual antes de irse le tira ahí una pálida para que lo vayan a buscar, y por eso después termina resentido y la va a buscar. Bueno, en el Sí, ahora, lo de bajar las luces para que, primero, para aquel que no te gusta mucho, te guste un poco más. O para que se parezca a alguien, es doloroso, es un poco doloroso. Es fuertísimo. Es fuertísimo. Yo, si alguien baja las luces cuando está conmigo, pero ya que te digan, me voy, me paro y me voy. Sos parecida. ¿Qué pasa, Arellana? Le tenés que decir. Claro, pero ya que te digan, che, sos parecida a mi ex, ya te duele. No me lo digas. Sí, no. Que encima te diga, pará, voy a bajar un poquito la luz. Así sos un poquito más parecida. Terrible. Terrible. Sí, no. No, es de basura, totalmente. Ahí pusieron. Es de basura. Aparte una tiene esa fantasía, por lo menos yo. Yo que fantaseo cosas ridículas, pienso. O sea, ¿sos vos la que baja las luces, Cami?
No, pienso, yo fantaseo, ¿viste? Como no sé si le gusto por ahí. Entonces si apaga la luz ya digo, no. No le gusté. Pero No. por ejemplo, digo, si viene Pedro Pascal, pero te baja las luces, está todo bien. No, bueno. Y por ahí, si le hago acordar a una ex de Pedro Pascal, yo estoy. Ahí no tengo problema. Claro, ¿Qué vestido me tengo que poner? claro, total. Claro. Pero pintame el cuadro. Bueno, en el siguiente fotograma vamos a ver un momento previo a lo que veíamos antes de la transición del fuego. Y está este famoso plano inclinado, ¿no? Sí, El Dutch angle. Y es aberrante también le interesante, dicen. ¿no? Aberrante. No sé si me gusta la palabra Pero es aberrante. fuerte, el plano Es aberrante. fuerte, O plano es holandés. fuerte, pero siento que igual le falta un mejor nombre, Pero cuando lo ves, pero cuando aparece este plano, es como wow, se hace gigante. acá esto lo va a usar dos veces, ¿no? Y es cuando está planteando un cambio, ¿no? Un cambio de estabilidad. Porque, o sea, acá es el momento donde están haciendo el juego de que si me muero, si me muero, si me muero, y después viene el fundido al fuego, ¿no? Como, ok, esto se va a terminar, esto se va a consumir. Entonces, esta marcación cinematográfica es muy interesante. Este plano que usa acá, porque no es tan quiere. Quizás en el film noir se usaba, pero acá de golpe te lo clava ahí en el melodrama y ¿qué pasó acá? Eh, es muy. El plano holandés también le dice. Eh, y en el siguiente fotograma es cuando lo vuelve a usar, que es cuando Mónica entra a la habitación de Blanca. Porque también es otra marcación de decir que va a haber un cambio. Claro. De hecho, a partir de esto, Mónica intenta como acercarse un poco a la figura de Blanca, ¿viste? Eh, de hecho, por eso decía que él como va validando ese acercamiento, él va confundido, él está confundido, él está haciendo cualquier cosa. Se trajo una prostituta de París porque era igual a su ex y tiene el cuadro colgado, él está haciendo cosas él. Eh, entonces ella como que entra un poco en el juego y va confundiendo. Me gusta mucho además cómo está planteado el personaje de Mónica, cómo se lleva con los trabajadores de la casa, cómo planta como personaje, che, loco, yo quiero ser Mónica y no me rompa las pelotas. Sí, mandé al chofer, que no le dice el chofer, le dice el nombre del chofer. Fernando después remarca el chofer, que lo manda a comprar las cartas para jugar solitario, no sé qué estaba jugando. Es muy bueno el personaje de Mónica. Sí, yo escuché algo, no sé si por ahí vas a ahondar en eso después, pero vi un TikTok, no, leí algo sobre esto de la cuestión de la imposición de él, de la autoridad de él sobre Mónica, como una forma también de analogía con la imposición de lo que sucede después del peronismo, ¿no? Como en el marco de ese duelo y de ese fin de un proceso, de un periodo, de una etapa de matrimonial, él empieza a tratar de imponer otra cosa sobre la vía, un poco la realidad, una cosa que no era, que no es, porque es tratar de como vender gato por liebre, como sin esa analogía de la prostitución, pero de poner a Mónica como la esposa de siempre y siendo blanca, ¿no? Y eso lo relacionaban con la cuestión esto del autoritarismo y de pensar en la imposición de un proyecto de país diferente al del peronismo a partir del 55. Pero es una lectura posible. Que yo, o sea, creo que dan las condiciones para totalmente pensarlo. Solo hasta además, porque la dirige Hugo Carril, ¿no? Sí. Él da la cara y era la voz o sea, de nuevo, estuvo preso solamente por cantar la marcha. O sea, está dialogando con eso. Esto es lo interesante y esto es lo que vuelvo hacia Fareta, ¿no? Vos podés ver como esto como un melodrama del tipo que se volvió loco queriendo buscar la imagen de su ex. Pero a raíz de estos símbolos podemos expandirnos y hacer este pensamiento, ¿no? Nos está proponiendo la posibilidad de, si no lo hacemos, igual la película la podés disfrutar totalmente. No hay una única lectura, digamos. De hecho, si querés, me adelanto, Juan, es el fotograma 16, casi en el final.
hay un momento en donde Mónica avanza tanto en esto de acercarse a la figura de Blanca que, que Fernando va entrando más y más en esta confusión, ¿viste? Eh, se llega el momento en donde ella es como que se pone el vestido de Blanca, él baja las luces y como que quiere avanzar y Mónica le dice, no, pará, yo soy Mónica, no, no sé qué. Mm. Y a raíz de eso Fernando como que empieza a tomar una distancia y se va y se aleja. Y nos empieza a decir, bueno, che, ¿cuándo nos queda? ¿Qué onda? ¿Va a volver? ¿Va a accionar? ¿Qué va a hacer? Porque está como ahí que no da respuesta, ¿viste? Y está este momento. Después de una cabalgata, da unas vueltas, le vemos las botas, va, no sabemos si vemos la reacción de Mónica desde la cama, a ver qué hace, se acerca, no, va de nuevo. ¿Qué? Y yo creo que de nuevo, vos podés ver a Fernando Arellana, que no sabemos qué está pensando, o podemos ver las botas de Perón y decir, che, está exiliado, va a volver, ¿qué va a hacer? Va a pedir un levantamiento de armas, se va a proclamar contra este golpe de Estado, se va a quedar exiliado. ¿Me entendés? Y es un plano que remarca bastante las botas, porque Sí. vienen y es solo las botas, no lo vemos a Yo, él, vemos solo las botas. yo pensé en esta lectura, ¿no? De la imposición autoritaria, porque él estaba en su momento más como aguerrido en cuanto a vos sos blanca y lo único que quiero ver en vos es o sea, a esa persona, y las botas como símbolo de los militares. Yo lo pensé por ese lado también, pero claro, es eso, es por la interpretación, porque además es una escena donde no pasa otra cosa que ver las botas marchando y su mirada, la mirada de ella. Entonces sí, me parece que se le puede atribuir un montón ¿no? Totalmente. De cosas de la realidad. Obviamente También a mí pasa, ¿qué pasa antes o después? Que ella está jugando con el perro, él cae con el caballo y se lleva al perro. eso pasa antes de esto de las botas. Que como que la ve jugando con el perro. Él llega con el caballo, pega la vuelta y el perro se va con él, la deja sola, digamos, a él que te rompe el corazón. Es que más, te digo más, ya que mencionaste lo del perro, en Rebeca hay un perro que funciona de la misma lógica, ¿no? Cuando esta mujer nueva llega a la casa, el perro no le ignora, el perro está acostado y no se mueve de la puerta donde era la habitación de Rebeca. Después en un momento van hacia una casa y el perro va enfático hacia allá porque fue el lugar donde murió Rebeca. Y después el perro en un momento cuando aparece un personaje X que no le da bola a nadie, le da mucha bola a ese personaje, entonces te está dando una marcación y utilizan al perro como para marcar las relaciones de Rebeca. Y acá hay algo similar con este perro que al principio la ve a Mónica con el velo y todo y no la reconoce, entonces se le asusta, le ladra, bla, 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 bla. Pero justo después de que Mónica empezó la conversión, que se probó el vestido de Blanca, de ese momento, de ese escape, corta a que está jugando con el perro. El perro ya la aceptó, porque ella estaba haciendo su conversión y con el perro pudo entablar una relación. Y ahí es donde Hugo del Carril va, busca al perro y le dice como, no, se lo lleva. Hay un momento muy épico de la historia del espectáculo argentino de Cecilia Milone y Nito Artaza en un momento en el que negaban su relación, pero creo que sobre todo Nito Artaza negaba que estaba con ella y que eran amantes. Y están en un restaurante en Carlos Paz y está el perro de él, y el perro de él va directo hacia Cecilia Milone a saludarla con cariño, pues la conocía, y el perro delató ese vínculo. Y estaba filmado porque era en el marco de una nota o algo por el estilo, que vieron como el perro iba directo a ella. Hermoso, me parece hermoso. Tremenda referencia, me parece que la tenías casi preparada. No, sí. No, es que me parece Es buenísimo. Sí, buenísimo. Poético. ¿Viste? La vida imitando el cine. Claro. Pero bueno. Fue cine. Es que esa escena fue cine. ¿Cómo? Fue cine esa escena. Fue cine, Hermoso. 100% cine, totalmente. Eso es un punto de giro al final de la película, que es como, ¿qué? ¿Se conocían ellos dos? Mal. Claro. Eso es muy Brian De Palma. Sí. La perra que se llama Colín. Selva, ¿eh? Al principio de la película dice con la participación, o con la presentación de la perra Selva. Dice eso, no me acordaba. Es ahí en los títulos. Es que está muy bien la perra. Sí.
Bueno, hay algo, si se quiere, en la línea del autoritarismo, que es un perro alemán, ¿no? En Rebeca es el año 40 y no era un ovejero alemán, era un perrito tipo un Schnauzer o algo así. Pero tiene algo de sentido también con esto que veníamos hablando del autoritarismo, que sea un perro alemán, ¿no? Un pastor alemán. Ahora, Juan, te pido volver al fotograma 005, el primero de esos, que hay varios. Porque ahora vamos a ver un poco el tema de los velos. Me quedan, o sea, mi idea es ahora hablar un poco del símbolo del velo y después de los espejos. Todo lo que quieran meter en el medio, tiren. Acá el velo está usado también como un filtro de información, ¿no? Acá lo vemos en unas puertas y es el momento en donde el médico le viene de negar información a Blanca, ¿no? De que está enferma. Y es interesante, acá lo pone en las puertas. Él viene, trae la data, ella lo tiene que pinchar y exprimir para que le diga la verdad. También tiene algo de eso, bueno, separar, si querés en los siguientes los vamos a ver mejor, si querés ya pasate al otro. Hay algo acá este es el momento en donde Fernando está encerrado en su casa y hay algo de que se quiere asomar un poco a la realidad, pero él quiere seguir encerrado en su mundo, ¿no? Y vemos una subjetiva de Fernando asomándose, que es el momento que lo viene a buscar un familiar para que salga de su encierro, de que venía de morir Blanca. Fernando no quería saber nada más con el resto del mundo, no quiere estar encerrado en su construcción. Y si seguimos al siguiente, tenemos, bueno, la presentación de Mónica en la casa. Hay algo de trabar esa información. Así la presenta en su casa para que el resto de los que laburan ahí no se den cuenta que es igual a Blanca. Y ella, bueno, le va siguiendo el juego, pero en principio no entiende hasta que, bueno, se está dando cuenta de que, che, ¿qué onda? Me estás Ahora, ocultando. ¿uno Sí. qué preferiría? ¿Que su pareja elija a alguien igual a vos si no estás o a alguien totalmente distinto? También me parece un halago. Yo no sé qué preferiría. Pero de cualquier forma yo iría a asustarlos como fantasma. y a interrumpir cualquier relación de intimidad. Yo creo que hay un cierto halago, no hay lugar a dudas de que hay un cierto halago, pero también para mí hay un dejo de tristeza, porque estás anclado a una realidad que no vas a poder superar. Como viste, la nostalgia tiene algo que es muy potente. Uno no puede volver a ese lugar donde fue feliz. Ya está. Y tiene que encontrar otro. Y que no pueda, la persona que tanto querés, no pueda encontrar otro lugar donde ser feliz, para mí tiene un dejo de tristeza mucho más fuerte que el halago de sentir de que, no me olvidó. Sí. Mira, Bueno, de hecho él está al borde de la demencia. Yo si cae en esa, le caigo a la noche y le digo, no es tan parecido a mí, lo sigo psicopateando un poquito más, ¿viste? Sí. Hubieses encontrado otro más parecido. O le empezaba a tirar. Le Encima le hacía sentir mal. y que la opere, ¿viste? La nariz no es perfecta. No. Es buena. Yo creo que lo de aparecerse siempre es la mejor opción para que no te suelten. Y después hay algo también de los velos, un poco esta división entre el mundo de los vivos y los muertos, ¿no? Y por eso está como privada. De hecho, la cama de Mónica está rodeada de esos velos, pero no la tapan, porque la quiere viva él. Si avanzamos ahora sí en el siguiente fotograma, hasta vemos esta imagen, este recurso, ¿no? Cómo le tapa. Acá Mónica en un momento abre la ventana
Fíjate la luz, ¿no? Cómo está enfatizado el seguir tapando la cara, con los velos ahí dando vuelta, con las telas. Ella se va a asomar hacia la luz, pero después va a volver. Y de nuevo, hay una decisión de parte del director de que fíjate que el marco de la puerta está iluminado, pero la cara de ella no. El tratamiento de la luz es increíble, es maravilloso. El tratamiento de toda la parte película de- es increíble. Hermoso. Esto es parte de la negación de Fernando, por supuesto, ¿no? De no aceptar a Mónica como tal. ¿Qué vas a Eh, decir también? no, estaba tratando de pensar, estuve todo el stream tratando de pensar en otras pelis que narren esto que tiene que ver con esto, creo que lo que decías, Mati, ¿no? Como de un personaje que no puede soltar y que por no poder soltar, no poder superar el duelo, la pérdida, hace cosas que no, que como irracionales, ponele. Y el único ejemplo que se me ocurrió, que no recuerdo bien por qué lo hace, pero estimo que tenía que ver con esa cuestión de duelo, o si había alguna cuestión política ahí detrás, que es en Game of Thrones, cuando reviven a Khal Drogo, no era después, es algo parecido, ¿no? Siempre es como el intento de volver a lo que fue, a Khal Drogo, ¿lo dije bien? Que Khaleesi lo revive, y él, que está como medio así como zombie, y no es, y bueno, es como ese juego también entre, o bueno, Cementerio de Animales, no sé, la cosa de querer recuperar al ser perdido, no poder superar esa pérdida y que aparezca ese intento que siempre o generalmente en las películas, en las narraciones, lo cuentan como fallido, como siempre se vuelve en contra del personaje que lo intenta llevar adelante, Está el ¿no? capítulo de Black Mirror también que reviven al Colorado. Ah, Creo que es de la primera no me lo temporada o la acuerdo. segunda. Sí, o segunda o tercera ya. Que también lo Es como reviven. un robot Creo que era medio robot y tampoco, Ah, tampoco sí, funciona. No hay chance. sí, sí, sí. Eh, bueno, siguiendo en esta idea, en el siguiente fotograma, de nuevo, en esta separación entre el mundo de los vivos y los muertos, acá también el plano sigue inclinado porque es el momento donde entran a la habitación de Blanca, ¿no? Y acá, de nuevo, Mónica, que no le importa nada, ella corre el velo porque quiere acceder al conocimiento, quiere entender. eh, y va a descubrir en la cama el vestido que dejó Blanca, que le dicen, la forma de la almohada está tal cual la última vez que se acostó ahí. Mm. Si seguimos en el siguiente fotograma, después va a pasar algo interesante también, esto de que esta creo que es la primera vez que Fernando la va a buscar a Mónica en su habitación. Previo a esto, bajó las luces y fíjense cómo lo presentan en la entrada a la habitación, ¿no? A través de esta cortina, ¿no? Es su forma casi de eh, atravesar este umbral, esta idea de que el muerto quedó del otro lado, Mm. al punto tal de que él se va a acercar a la cama, las cortinas estas están abiertas y fíjate en el siguiente fotograma que él se sienta y mira la mano a dónde va, lo toca el umbral, como que sabe que está atravesando eso. Mm. Es un gesto que, de nuevo, la cortina esa de la cama ya estaba corrida. Él simplemente cuando se sienta pone la mano ahí. Eh, y acá, bueno, obviamente después termina teniendo relaciones fuera de campo. Prácticamente Eh, su objeto de apego es el velo. claro, Sí, yo sí, pensaba eso que no puede soltar, Claro. ¿no? No puede. sí, porque no puede soltar la idea de que se le murió su Mm, mujer, ¿no? mm, mm. Eh, y ahora vamos a pasar a los espejos, que como habrán notado, hay varios momentos mirándose a los espejos. Este es un plano muy interesante. Acá ya se murió Blanca. Está Fernando totalmente destruido en su casa. Podríamos también adentrarnos a pensar en cómo está construido los vestuarios desde los contrastes, ¿no? Eh, luz y oscuridad. Esos contrastes están toda la película eh, para prestar atención. Y en este plano es Fernando reconociéndose nuevamente cuando lo vinieron a buscar y él dijo que no, y está como ahí todo estancado y se intenta reconocer y la verdad que lo que pasa acá que lo único que ve es
En el siguiente plano lo vamos a ver, en el siguiente fotograma, que con un movimiento de cámara se nos va Fernando y nos queda Blanca reflejada. Esto es un plano sin corte, ¿no? Fernando se acercó, se vio y cuando se alejó la cámara se movió al punto tal de encontrar en el reflejo el cuadro de Blanca. ¿Qué está pensando? ¿Qué está buscando Fernando? Bueno, está clarísimo lo que está queriendo que se refleje, ¿no? Que es el espíritu de Blanca. Después va a seguir esta lógica de los espejos, siguiente fotograma. Este es cómo se ve Mónica al espejo al principio, en esa humareda y con ese tipo detrás. Mirá, ya te está mostrando el que la va a perseguir, que no se va a poder desligar por la espalda, ¿no? Y con ese humo, como quizás podemos decir, como que le da algo más fantasmagórico, si se quiere, o una imagen más difusa de quién es Mónica. En el siguiente fotograma vamos a ver para planos más interesantes de la película, que es Mónica después de que se está haciendo su primer cambio de look y ella se está viendo al espejo, pero nosotros vemos el reflejo de Fernando, ¿no? Ya como puesta en escena de ver dos reacciones diferentes en un mismo plano de personas ubicadas diferentes, ya me parece una maravilla. Pero que además en esta lógica de lo que venimos viendo en los espejos, haga este plano, Hugo del Carril, me parece extraordinario. Como Fernando desde otro umbral queriendo encontrar a Blanca en lo terrenal, ¿no? Que obviamente no es, por encima la actitud de Mónica acá es completamente diferente, todo lo que le pides es otro personaje. Hasta te digo más, este plano me hizo pensar en la película Paris, Texas, que hay un plano muy, muy conocido, si vieron la película, bueno, vos Juan sé que sí, que al final se reencuentra con la persona que estaba buscando y hay una idea de que se ven a través de no me acuerdo cómo se llaman estos vidrios donde de un lado ves. ¿No? ¿Cómo? Es como esos los vidrios espejados, ¿no? Porque es como de un lado tiene vidrio. Sí, de un lado también, pero no. El protagonista está del lado que se ve y vemos como un poquito de su reflejo y ella que lo quiere ver se asoma, entonces se juntan las caras, ¿no? Y siento que acá hay una idea muy similar dando vueltas en el aire. Y me parece simplemente extraordinario. Después seguimos avanzando con el siguiente plano. Acá ya en la casa de Fernando, Moira se empieza a redescubrir, ¿no? Empieza a probar un poquitito, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué mujer soy? Porque ella también, Fernando quiere volver a su pasado y Mónica quiere escapar de su pasado. Entonces en ese escape no necesariamente va a decir, bueno, quiero ser Blanca, pero va a decir, bueno, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué mujer puedo ser ahora, no? Ahí con los perfumitos, todo ya con otra claridad. Y hasta Como una podemos... cuestión de identidad, ¿no? Que aparece en los espejos. Sí, 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 sí. Hay algo de eso. Eh, sí, además la película que trabaja todo el tiempo con el tema de los dobles es como, bueno, esta es la persona que soy y la persona que represento, ¿no? Eh, eso está constantemente. Después, si querés, en el siguiente fotograma, va a pasar esta situación en donde Fernando, bueno, ahí no quedó muy bien del todo el fotograma, pero hay un cuadrito de Blanca que lo levanta y lo mira, entonces queda como esta idea de que no puede lograr ese reflejo, queda como ya por fuera de esta imagen que está buscando él, ¿no? Porque en el espejo no vamos a ver el reflejo de la fotografía de Blanca, sino de la mano sosteniéndolo y vemos a Fernando vacío anhelando que estuviera el reflejo de Blanca. Después acá tiene una discusión con Mónica, en donde Mónica le dice yo no soy Blanca, yo soy Mónica, y tienen todo este problema, no sé qué, y ahí, en el siguiente fotograma, Fernando le termina acercando las velas a Mónica en el espejo, diciéndole vos sos vos, como aquí donde creo que empieza un poco el cambio que termina en el último momento donde él sube las luces, porque de nuevo, Fernando está muy aferrado a esta idea de Blanca, al punto tal que termina en esta locura, de nuevo se trajo la prostituta de París porque parecía y no le dijo nada, la trajo medio engañada. Y acá empieza un poco, bueno, ok, le da
la posibilidad, le da la luz, le da como si fuese la verdad, ¿no? La luz, como la posibilidad de ver la realidad. Porque de nuevo, él cuando baja las luces está un poco bloqueando justamente la realidad, distorsionándola. Y acá le acerca eso. Y en el siguiente fotograma es el momento que Mónica se prueba el vestido de Blanca, ¿no? Acá ya estamos, hay el collar incluso que le había dejado Fernando. Y acá es como, esto lo más cerca que va a llegar de Blanca. Es decir, bueno, también Mónica se confunde un poco en esta quién soy yo ahora, ¿no? Sí, Porque pero tampoco se la pasó banca, como que se baja muy rápidamente igual de eso, como que se lo pone, quiere, pero no hay chance, ¿no? es que lo loco es, te está transformando en una muerta. El médico consejero de Fernando en un momento le dice una frase que tengo acá. eh, el médico le dice, si algún día, el primo, si algún día la olvidas, entonces sí la habrás perdido. Tienes que vivir como si ella aún estuviera acá, como si te estuviera mirando. Eh, Además, corte en ese momento corta al cuadro, ¿no? Como que la necesidad de que esté esa figura y estando el cuadro y estando ella viendo esta imagen, es como que de nuevo, lo único, a todos nos pasaría, digo, que me estoy convirtiendo en esa muerta. No es más que eso. En tu Y ex, que es una muerta. es su ex, y sí. Todo porque Este, preferís a tu ex. Sí, lo que lo exactamente. diga. Sí, la prefiero, por eso te quiero, por eso te busqué a vos que sos muy parecida. Pero no me lo digas así, Eh, porque lo hice tan Ah, brusco. sorete. y además hay una cuestión de borrar la identidad, que Fernando le quiere borrar la identidad a Mónica, ¿no? Y eso es también eso es otra cosa muy fuerte. Mónica, de nuevo, llega con una actitud, con una personalidad que Fernando quiere borrar por completo. En un momento discuten y dice, tú ya no tienes pasado. Y ella le dice como, es verdad, ni siquiera eso es mío. Digo, ya es la mujer de, y está en una casa donde le dijeron que la mujer anterior, ¿qué hacía? Se dedicaba a la ropa, a limpiar, viste, como... y entonces de golpe entró en esa. Y encima Fernando hasta le reclama el pasado. Ahora el pasado no es el pasado que tenías. Bueno, igual acá, por ser un melodrama, el pasado la persigue y Fernando no recupera el pasado que buscaba. Mm. Bueno, Eh, también por eso la añoranza, ¿no? La cosa, si lo pensamos en términos políticos, ¿no? La cosa del duelo, la cosa de no recuperar ese pasado, la cosa de intentar imponer otra cosa y que ese pasado siga como formando parte, ¿no? Como se puede relacionar mucho con ese momento histórico, político, eh, sobre todo viniendo de un director como Carril, ¿no? Pensando en esa añoranza, en esa dificultad de soltar, en ese pasado que sigue estando, en ese reitero, ¿no? Ese intento de imponer otra cosa, pero eso sigue estando, no se puede negar que existe. Totalmente. Y de nuevo, como estructura de melodrama, eh, lo que va a pasar es no poder justamente esto, ¿no? La película termina casi que abruptamente sobre la muerte de Mónica, y lo interesante ahí es que también pasa en Vértigo, ¿no? Ese final abrupto en el medio de un momento dramáticamente intenso. Narrativamente, perfecto, cerró ahí porque te está diciendo esto, el pasado del que no podés escapar y el pasado que no podés revivir. Ujú, Pero a claro. nivel espectador, es un momento tremendo que termina ahí, ¿viste? Sí, sí, Eh, sí. y donde va a terminar sobre el cuadro de Blanca, eh, lugar al que ya no se puede volver, el lugar al que ya está, quedó cristalizado a una idea. Ujú, Eh, y hasta ahí traje yo. ¿Por qué? De acá mi recomendación es, quienes les interese esta película y todo, vayan a ver los análisis de Ángel Fareta. Porque la verdad, ya el Letterboxd, la reseña que tiene es muy interesante, eh, porque él explica y desarrolla mejor la idea de los símbolos, la idea de los dobles, eh, y por qué él considera que es la película más grande de la historia argentina. Así que no sé si querían, Cami.
No, sí, eso, me parece que, bueno, para leerla, mi perra estuvo todo el stream hinchándome. Te escuchaban unos Desde. ladriditos, pero no molestar. No, no, qué pesada. Sí, esto como desde el aporte político, ¿no? Leer en esta clave, yo pensaba la proscripción del peronismo como ese intento de imponer otra cosa que no es, porque el peronismo sigue estando, con Perón exiliado, pero sigue habiendo peronismo, sigue habiendo sectores que solo eligen el peronismo, que siguen a Perón. Pero hay una muerte, ¿no? Hay algo que murió en el 55, más allá de que sigue estando. Entonces me parece que ese juego entre lo que es, lo que fue, lo que no puede volver a ser y lo que se trata de imponer es un poco lo que narra en términos de, bueno, el aporte que tiene que ver con el contexto, con el 55 y pensando también en la última dictadura militar, como esta cuestión de la imposición. Y de esto de, bueno, lo que vos decías, Mati, ¿no? Como de la proscripción, de negar algo pero que sucede, que está, si bien no es lo anterior, sigue estando, sigue sucediendo. Me parece que leerla en esa clave también está interesante para pensar como una cuestión más simbólica. Totalmente. Yo Sí, quiero sí, hacer una sí. mención especial para Laura Hidalgo, que es la actriz, que es increíble. No solo cómo genera dos personajes distintos que son, como son Blanca y Mónica, sino que aparte digo el desarrollo que tiene Mónica en sí mismo como personaje, que arranca como muy arrabalera, con bueno, el laburo de la voz y todo, pero digamos, cómo va cayendo ese personaje hacia un poquito hacia la locura y la desesperación. A mí me encanta el laburo que hace ella ya como actriz. Ya es una gran película solo para ver el laburo que hace ella como actriz. Así que Totalmente. si les interesa eso, también es maravilloso lo que hace esa mujer. Nota al pie. Fueron amantes con Hugo del Carril. ¡Apa! ¿Y se No, parecía a la ex de Volcarrino? mira. Increíble. Increíble. Bueno, esto va a quedar subido en YouTube para quien no haya podido verlo en vivo o para quien lo haya agarrado medio comenzado o para quien lo haya dejado para después para poder ver la película. No se pierdan de verla. Está en YouTube. ¿Dónde más está, Mati? Vamos a dejar los links en Discord, sumado con la recomendación de otra película más con Hugo del Carril para ver. La verdad que tiene una buena cantidad de películas, lamentablemente por su peronista y lo que ha sido los gobiernos en este país, han luchado en contra de conservar su cine, pero sí le podemos recomendar que hay una copia de Amorina, otro melodrama, también con mucho diálogo simbólico, si te gustó, con Tita Merelo, película extraordinaria también. Así que esa le Bueno, vamos a recomendar, le vamos a dejar los links a las dos en el Discord de Un Poco Más de Cine. y de tarea buscar el parecido entre la actriz y la ex de Hugo del Carril. Me encanta. Banco, banco. Ha sido un verdadero placer. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Mati, por sumarse a una nueva edición de En Contexto. Y nos estaremos reencontrando en la próxima. Muchas gracias a ustedes, un placer Chao, como muchas siempre. gracias. Y saludos a la pandilla, muchas gracias por estar ahí del otro lado como siempre. Total.